Vamos a dar inicio. Pues muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo. Yo soy Judith Gómez González y el día de hoy voy a estar moderando esta mesa de diálogo titulada La importancia del perfil internacional para los egresados de Humanidades y Ciencias Sociales. Esto en el marco del Conversatorio de Humanidades y Ciencias Sociales, que es una actividad impulsada por el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del CULAGUS. Pues la dinámica de esta mesa de diálogo consistirá en una conversación fluida que va a girar en torno a algunas preguntas claves que nos convocan el día de hoy, y después de presentar a los ponentes iniciaré con alguna pregunta y al final tendremos un espacio para que las personas del público hagan sus preguntas o sus comentarios. Entonces voy a comenzar presentándoles a los ponentes. La doctora Carla Noemí viene con retraso, pero igual voy a leer su semblanza. Carla Noemí Padilla Martínez es internacionalista, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, becaria por la Korea Foundation para estancia de investigación en la Hankuk University of Foreign Studies en 2018 y becaria en el programa de intercambio para estudios de posgrado en la Seoul National University en 2006. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Humanidades y Artes y Culturas Extranjeras de la Universidad de Guadalajara, secretaria académica del Centro Universitario de los Lagos, coordinadora de la eSchool de la Fundación de Corea en la Universidad de Guadalajara desde el año 2019, miembro del Cuerpo Académico de Diplomacia Pública, Intercultural y Turismo, miembro fundador de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, miembro del Pacific Economic Cooperation Council, Capítulo México, miembro de los núcleos académicos básicos de la Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales y de la Maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies, miembro fundador del Grupo Iberoamericano de Estudio e Investigación sobre Actividad Territorial, Patrimonio y Gastronomía. Sus líneas de investigación son corporativos y empresarios en México y Corea del Sur, diplomacia económica y corporativa, relaciones Corea-América Latina y diplomacia pública de Corea del Sur. Iván Pineda Medina es originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Es estudiante avanzado de quinto semestre de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras. Además de sus estudios académicos, Iván es cinta negra de Taekwondo y un apasionado amante del K-pop. Durante su viaje a Corea en diciembre de 2023 hasta finales de enero de 2024, Iván tuvo la oportunidad de mejorar significativamente su nivel de coreano e inglés, aprovechando al máximo su inmersión cultural en el país. Asimismo, cuenta con conocimientos básicos en la lengua francesa. Estas experiencias y habilidades demuestran el compromiso de Iván con el aprendizaje y la comprensión cultural, cualidades que sin duda le serán de gran valor en su futura carrera académica y profesional. Mateo García Contreras es originario de Tototlán, Jalisco, cursa la licenciatura de Humanidades con especialización en Letras en la Universidad de Guadalajara. Ha enriquecido su experiencia académica a través de programas de intercambio, realizando un semestre en la Kanda University of International Studies en 2021 y en la Tokyo University en Japón durante el año 2023. Tiene una gran pasión por la fotografía, la poesía, la música y el arte en general, considerándolos como fuentes de inspiración y exploración personal. Además, ha adquirido experiencia laboral como diseñador en el laboratorio editorial del Centro Universitario de los Lagos, participando en la Feria del Libro CULAGUS Ediciones que organiza la misma institución. Se interesa por temas como los estudios de género, las teorías queer, las teorías postcoloniales y la diversidad cultural y lingüística. Busca contribuir al entendimiento intercultural y al acceso al conocimiento, de manera que este se convierte en una herramienta para combatir problemáticas como la desigualdad sistemática, discriminación, racismo, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para ellos. Bien, pues como conocemos, en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades siempre se ha visto siempre ha tenido un gran valor el intercambio académico internacional, ya sea porque refleja el flujo de conocimientos entre instancias académicas, un acto diplomático entre naciones, o porque se presenta como una manifestación simbólica del estatus social. Entonces, es por eso que dentro de nuestro contexto cotidiano estudiantil no es extraño toparnos con doctores o doctoras cuyos estudios de posgrado han sido realizados en Europa. Y es precisamente esto lo que ha marcado cierta tendencia entre académicos y profesionales del campo. Entonces, esta mesa de diálogo nos conlleva a preguntarnos ¿qué ventajas conlleva este casi inminente peregrinaje académico que parece pesar dentro del currículum profesional actual? Así como, ¿qué vías existen para lograr esto? Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarles ¿qué engloba o qué caracteriza un perfil internacional para los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales?
Le cedo la voz a… Para mí, yo creo que como estudiante de humanidades, algo que es importante pues que en la internacionalización del perfil académico, pues se caracteriza obviamente por tener una perspectiva global, una mentalidad más abierta, y cuando digo global no me refiero necesariamente en un sentido homogeneizador, sino desde un reconocimiento de la diversidad cultural que pues pueda permitir como un acercamiento a las culturas de otra forma, o sea, como que pueda ayudar como a la comprensión, al conocimiento profundo de las diversas problemáticas que suceden a nivel mundial, pero también a nivel local, pues, y eso. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Para mí, como estudiante de la carrera de Lenguas y Culturas Extranjeras, enfoca un ámbito de tolerancia, de respeto a otras culturas, como bien comentó mi compañero, de globalización. Tener la mente abierta a recibir y a compartir tu propia cultura y pues también a poder dialogar, a conversar con personas en diferentes idiomas, respetando sus ideales, sus culturas y lo que representa cada país. Muy bien, pues yo pensando en estas preguntas, ¿no? Y viendo a qué nos enfrentamos como estudiantes, ya no soy estudiante, pero a qué se están enfrentando como estudiantes, me puse a reflexionar y puntualicé algunas características de lo que hoy en día puede englobar un perfil global. Pero bueno, no hay que perder de vista algo muy importante, que es ¿para qué estudiamos la carrera universitaria? ¿Y para qué pensar globalmente y actuar localmente? ¿Para qué para qué hacerlo? O sea, ¿cuál es el fin último, ¿no? Y finalmente es pensar en que queremos ser humanos mejores, ser ciudadanos globales, pero eso implica características muy puntuales que nos llevan a ser mejores seres humanos para una mejor convivencia humana. Creo que ahí no debemos de olvidar ese punto, ¿no? Porque muchos nos dicen, ¿para qué estudias? Es lo mismo, ¿para qué nos internacionalizamos? Pues para ser mejores seres humanos y tener una convivencia más pacífica, armónica y productiva, ¿no? Con desarrollo. Yo identifiqué 10 puntos que me parecen debemos tener como en el perfil global de cualquier estudiante universitario, más de ciencias sociales, porque sí hay diferencias en el sentido de cómo nos manejamos y cómo vivimos el mundo, desde las ciencias sociales, las humanidades y cómo se viven desde ámbitos mucho más, digamos, de innovación científica, tecnológica, desde otras áreas de la tecnología. Yo identifico, pensar de forma multi y transdisciplinaria. ¿Sí? Desde las ciencias sociales, de repente tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras disciplinares y eso creo que es parte fundamental del perfil global. Otra es tener disposición para la interculturalidad, ¿no? Mateo, Iván, seguro tuvieron que pensar más allá de sus propios límites como seres humanos en la disciplina y como mexicanos, también desde la identidad. Entonces creo que esa parte de tener esa disposición es muy importante. Tener disposición y habilidades para trabajar en entornos globales, eso que implica trabajar con gente que piensa y hace diferente a lo que yo hago y pienso. Tener pensamiento crítico, que eso lo tienen muchos los chicos de humanidades, de ciencias sociales, nos imprimen ese chip, nos ponen ese chip y creo que eso es parte fundamental del perfil global. Contar con habilidades idiomáticas. Si no nos comunicamos no podemos ser críticos ni tener esa vinculación intercultural. Tener capacidad de diálogo, ¿no? Así como hablamos otros idiomas, también la capacidad de diálogo va más allá de solamente hablar un idioma diferente, sino de tener la predisposición a escuchar y hablar, es decir, tener una comunicación por dos vías. Tener la capacidad de adaptación a contextos que no conocemos y a contextos que nos retan personal y profesionalmente, tener capacidad de resolución de problemas, ¿no? Pensar y vivir la capacidad de resolver problemas desde un punto de vista diferente, ¿no? Que me reta, simplemente desde tomar un metro y ver instrucciones en otro idioma y pensar
que si me pierdo, que si voy, etcétera, ¿no? Conocimiento del contexto propio y de la historia propia. Creo que eso también me da un punto de referencia a dónde estoy internándome como profesional de las humanidades o como profesional de las ciencias sociales. El autoconocimiento creo que también es importante para poder tener un punto de referencia. Y finalmente pensar afuera de la caja, ¿no? Pensar en la resolución de problemas más allá de mis propias tradiciones mentales, de mi propia formación y de mi propio contexto natural, ¿no?, en el que crecimos. Creo que esas son algunas características que podemos pensar que se requiere hoy para un perfil global desde mi experiencia. Muy bien, y partiendo de estas características que ustedes mencionan, ¿cuáles creen que son los beneficios, ya sean tangibles o intangibles, de tener un perfil internacional, tanto en el ámbito académico como en su vida diaria? Pues creo que sí hay bastantes. En la cuestión de lo tangible, por ejemplo, obviamente están adquirir las habilidades lingüísticas, puedes mejorar tu currículum, aportarle algo diferente, agrandas tus oportunidades de empleo, no solo de manera local, sino también internacional, pero pues es importante. Yo, por ejemplo, justo antes de que me iba a ir al último intercambio que fui, me tocó ver que en la embajada estaban ofreciendo un empleo que curiosamente pues era mucho el perfil que yo tenía, ¿no? En ese entonces, sobre todo a mí me pareció interesante porque mismos compañeros de repente de la carrera que luego piensan así de que no, ya ven que está el chiste de que pues eres humanista, te vas a morir de hambre o a ver qué haces o eso, ¿para qué sirve, no? Y como que pienso que hay esa inquietud en muchos de los que están a veces dentro de las ciencias sociales, y a mí me llamó mucho la atención que en ese entonces, cuando vi me acuerdo que pedían específicamente una persona que tuviera como habilidades afines, que estuviera las habilidades que tuvieran que ver con las carreras de humanidades y ciencias sociales específicamente. Pedían como un interés específico, que tuvieran interés por la literatura, por diferentes culturas, especialmente la cultura de Japón en ese entonces, e incluso curiosamente en ese perfil específicamente también pedían que esa persona, si tenía habilidades de diseño, mejor, ¿no? Y era un empleo que recuerdo ofrecían más o menos alrededor como de 20,000 pesos, y yo dije, ay, mira, pues si no fuera porque me voy, a lo mejor de ahí me hubiera agarrado. Pero pues pienso que sí lo hay. Para mí, no solo la internacionalización, sino lo que he estado pues tratando de obtener como estudiante, siento que en cuestiones tangibles nos puede dar eso, más oportunidades, no solo de empleo, también como estudiantes. Luego es más probable que puedas tener becas, que puedas acceder a becas, a otros tipos de proyectos de investigación interculturales o lo que sea. Entonces, en cuestiones tangibles hay eso. En cuestiones intangibles, yo creo que de repente a veces son un poco más, en el sentido de que, por ejemplo, ya hablábamos de tener como el pensamiento crítico, desarrollar creatividad, desarrollar habilidades lingüísticas, como pues ya se dije también, que puedas tú adoptar y conocer otras formas de pensamiento. En el momento en el que tú te abres a conocer otras culturas, hay todo un mundo que se desdobla ante a ti, pues, y eso a ti te da oportunidades, pues, de conocer otras cosas, pero también de que puedas tú acceder a a otras cosas. A la hora de enfrentarte al mundo, pues tienes más herramientas, ¿no? Cuando comprendes que hay todo un mundo fuera de lo que conocemos, y yo pienso que eso ahorita es fundamental en la actualidad para enfrentarnos a problemas que están pasando, el tener tanto el pensamiento crítico como la mente abierta, y como ser consciente de las cosas que pasan más allá de nuestra pequeña isla, pues, que bueno, aquí no es una isla, pero en el sentido de nuestro mundo, pues a final de cuentas a ti te sirve para que seas consciente y puedas entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, pues, y que es algo que a todos nos debe interesar como humanos, ¿no? Para mí eso. Bueno, para mí los beneficios más grandes que tiene la internacionalización son, como dijo mi compañero nuevamente, que amplías tu visión del mundo, ves el mundo de una manera diferente porque dejas de verla solo como mexicano, sino que la ves como mexicano que salió de su país, y si tienes amistades que no son de tu mismo país, el mundo se amplía todavía más.
porque son perspectivas diferentes de gente que es de primer mundo, gente que es de Europa, que aquí lo vemos todavía como que es lo más, gente que es de Asia, que nosotros pensamos que Asia todo es recto, todo es derechito, pero estando en el lugar te das cuenta de que no todo es como te lo pintan. Entonces empiezas a tener un pensamiento más crítico en el que no te guías por lo que te dice la gente, te guías por lo que vives y empiezas a tener tu propio conocimiento sobre otros lugares. Y yendo por este mismo camino, creo que el beneficio más grande de la internacionalización son las conexiones y las amistades que llegas a tener. Porque sí, es más complicado vivir en cierto contexto cuando ya ves cómo vive otra gente de un país que puede ser más rico, de un país que puede tener más oportunidades, pero al final de cuentas tener esas conexiones te ayuda, si gustas salir del país, a salir del país, o si alguien quiere venir a tu país, a que esa persona pueda venir al país. Muy bien, bueno, pues me parece que los beneficios tangibles e intangibles pues son muy identificables, ¿no? Ya lo decían Mateo, ya lo decía Iván. Primero, me parece que los intangibles, hice hasta mi listita, me dejaron pensando. Primero, comunicación y vinculación efectiva con colegas, como decían ambos, ¿no? Con colegas y con instituciones. También el saber que hay instituciones especializadas de ciertos temas, eso también te lleva a abrir tu campo de conocimiento y tus límites también. Proyección profesional, porque por ejemplo también ahí puedes hacer conexiones no solamente como conocerlos en una cuestión social, sino también en hacer proyectos de mediano y largo plazo que te puedan ayudar a vincularte, ¿no? También creo que otro beneficio es el reconocimiento. El reconocimiento al ser beneficiario de una beca o al trabajar para irte a un intercambio, genera un reconocimiento social porque implica un esfuerzo antes, durante y después de una movilidad, de una práctica profesional o de algún otro espacio internacional, ¿no? Entonces creo que eso también te genera un beneficio como reconocimiento social, pero también como un autoconocimiento hasta dónde soy capaz de hacer algo, ¿no? Te lleva, te jala y te mueve a tus propios límites. También nos pone a prueba y nos pone a prueba en comparación con otros profesionales de áreas similares a las que yo estoy estudiando, de disciplinas similares, y me pone a prueba y me pone en comparativa, porque si yo voy de intercambio, estoy comparando los conocimientos previos que yo tengo respecto a los compañeros de otros lados del mundo, del mismo lugar a donde yo voy, por ejemplo, y me pone en comparativa, y entonces eso también me prueba a mí qué tanto puedo tener capacidad de adaptarme a un trabajo o a una nueva universidad. Creo que también el hecho de enfrentarme a nuevas metodologías, nuevas formas de pensar y nuevas formas de estudiar en diversas universidades, que no es la que yo conozco, ¿no? La propia universidad, creo que eso también nos saca lo mejor de nosotros y también nos saca de nuestra zona de confort. Finalmente, bueno, las habilidades idiomáticas siempre es un tema, y no solamente es saber hablar inglés y es hablar inglés con diferentes personas, porque es la lengua franca, sino es cómo me comunico con una persona que a lo mejor tiene el mismo nivel de inglés que yo, pero que viene de Irán, o que viene de la India, o que viene de Paraguay, o que viene de México, y de repente no podemos tener un gran nivel de inglés, un gran nivel del idioma, de francés o del idioma que estamos estudiando. Eso también es romper un límite y también es capacitarnos en habilidades idiomáticas. Algo muy tangible creo también es el avance en el plan de estudios. Muchas personas, o a lo mejor hasta gente que no está dentro de la universidad, puede pensar que el irte de intercambio te genera un atraso, ¿no? en tu trayectoria escolar, y en realidad no. Finalmente, los esquemas que tenemos en la universidad nos ayudan a no atrasarnos, a ganar créditos, a obtener calificaciones y habilidades que a lo mejor no vamos a poder acceder en nuestras propias aulas, en la propia universidad. También nos ayuda, por ejemplo, a ver temas de titulación, modalidades nuevas, cómo escribo, cómo ven, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer a partir de temas novedosos que estoy viendo en las otras universidades?
Otro tema muy tangible que creo que es un beneficio es tener acceso, por ejemplo, a bases de datos, a bibliotecas muy especializadas, que muchas veces si vamos a países donde las universidades tienen mucho presupuesto, donde las universidades tienen grandes bibliotecas, el acceder a bibliotecas con grandes materiales, con materiales muy buenos, creo que eso también es relevante, ¿no? Y muchas veces cuando eres estudiante de intercambio, de alguna práctica o lo que sea, te dan acceso a las bases de datos electrónicas y eso de repente se agradece muchísimo porque son materiales que cuestan o que te piden una membresía como universidad. Entonces, esos son beneficios tangibles que podemos tener no solamente durante una estancia de investigación o una movilidad, sino posteriormente a ese periodo. Y yo creo que eso es súper valioso cuando vas a una universidad que tiene los temas que tú quieres estudiar como para hacer una investigación o para una modalidad de titulación. Entonces yo creo que son muchísimos los beneficios y creo que hay más que no hemos dicho. Pues claro, y como mencionan, o sea, cada uno tiene una formación diferente y el hecho de ir a otra universidad, aunque yo sea internacionalista y voy a ir a una universidad de internacionalistas, no significa que todos van a tener el mismo contexto, ¿no? Entonces, justamente como este choque de contextos, creo que también es muy importante vivirlo. Digo, yo no he vivido un proceso de internacionalización, pero es lo que puedo rescatar de lo que han estado diciendo. Y creo que también, corríjanme si no, es como quizás también un proceso de deconstrucción, pues como estas ideas que tenemos muy arraigadas de que existen países de primer mundo y países de tercer mundo y pues también como todos estos prejuicios que tenemos, todos estos mitos y realidades tanto culturales como académicas y profesionales. Entonces, precisamente esto me gustaría preguntarles, ¿qué mitos y realidades rodean los intercambios, desde lo académico, lo profesional y lo personal? ¿Y qué aporta a la formación en estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades? Pues mitos, yo creo que sí hay muchos y luego incluso depende de cada lugar, ¿no? al que vas a ir. Puedo pensar en varios, pero ahorita también retomando lo que hablábamos, pienso que también puede ser ese un mito. Ahorita, como pensar que si vamos a un intercambio, no sé, a Europa, a mí no me tocó ir, pero a países que consideramos de primer mundo, que luego yo considero que es un término que hay que ahí manejar, matizar un poco, nos damos cuenta, como comentaba la doctora Carla, que a veces no estamos tan alejados de lo que sucede ahí. Yo, por ejemplo, por suerte no iba con miedo de decir, ay, van a saber más que yo, voy a ser burro ahí, pero en realidad te das cuenta, convives. Me tocó convivir con estudiantes de muchos lados. En donde yo vivía, pues tuve 2 roomies que eran alemanes, obviamente personas muy brillantes, muy listas, pero conviví con personas de Alemania, de Reino Unido, de España, Brasil, obviamente Japón, Corea, China y de todos. Y al hablar te das cuenta que, o en mi caso en humanidades, que ahorita pues estamos hablando también de eso, que sí contamos con las herramientas, o sea, no nos quedamos atrás, estamos a la par o incluso a veces, no sé si mejor, pues yo noté, me gustaba mucho platicar de temas, de cuestiones sociales y ver que florecía mucho el diálogo, pues había mucho que podíamos retomar, tuvimos muchas conversaciones. Me acuerdo que, de hecho, hay algo que a mí me gustó mucho, que luego yo cuento esa historia a todo el mundo ya después. Mi compañero, que era alemán, mi roomie, nos llevábamos muy bien y siempre hablábamos de muchas cosas, platicábamos, pero por lo general no tratábamos de platicar pues cosas, no era que nos pusiéramos en modo académico y vamos a hablar, sino que comenzábamos a compartir cosas de nuestros intereses y él estudiaba política, si no me acuerdo, algo relacionado a la política, y tuvimos muchas pláticas, pero desde una base, pues algo muy cotidiano y así. Total que resulta que cuando él se regresa, pasa el tiempo y nosotros de repente seguíamos en comunicación y un día me dice así, porque a veces teníamos opiniones diferentes, pero nunca nos peleábamos, era como los dos nos aportábamos un montón y pues entendíamos otras cosas. Entonces cuando él se regresa y pasa el tiempo y nos volvemos a encontrar, me dijo, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención y me metí a un seminario de humanidades y me gustó mucho todo lo que vi que pues compartían, o sea, que le llamó la atención y para mí eso fue como de decir, yo nunca fui con la intención de, ay, voy a convertir a este muchacho, o sea, no, nunca, él sabía que yo estudiaba humanidades, pero a partir de lo que yo podía compartirle de mis experiencias de vida,
a él le nació ese interés de entrar. Entonces, pues de entrada, siento que también puede ser un mito que están como en otros niveles muy separados de nosotros, no lo están. Yo, por ejemplo, también puedo pensar en… ya me ha tocado que se me acercan algunas personas que quieren como realizar intercambio y se preocupan que, por ejemplo, que por el nivel de idioma, que te piden mucho el nivel de idioma, que también es algo interesante reflexionar, que el nivel de idioma, que solo ciertos alumnos pueden participar, aunque ahí es un poco la cuestión, creo que también lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero hay varias cuestiones en la cuestión de lo económico, de las habilidades, pero puede ser un mito. En el caso personal de Japón luego decían así como me acuerdo que yo decía, escuchaba mucho que decían, no, es que en Japón son bien fríos y la gente así, pues es bien difícil conectar. Y yo desde la primera vez que hice el intercambio, hice muchísimos amigos, total que cuando yo estuve allá pude conocer a todos y salir con ellos y puede hacer uno conexiones fuertes, pues a veces sí, las dificultades luego ya varían de persona a persona y según su situación actual, pero… creo que también se habla un poco ahí de las cosas que se pueden afrontar, pues obviamente hay muchas herramientas que tenemos para afrontar eso, o sea, a partir de las habilidades esas que tenemos, del pensamiento crítico y todo, podemos afrontar pues todos esos retos de otra manera. No sé. Bueno, yo quería empezar hablando justamente del tema económico, que si bien es cierto que entre mejor sea tu nivel económico, más fácil es viajar, también es cierto que hay muchas becas, hay muchos programas que se adaptan a cada tipo de persona. Justamente sobre el nivel de idioma, sí, lo mejor es tener un nivel medio avanzado de inglés, porque como sea las personas que van de intercambio, la mayoría saben inglés, porque pues como comentó la doctora, es la lengua internacional ahora, es el idioma más hablado del mundo y la mayoría de las personas se comunican en inglés. Justamente yo tuve la oportunidad de convivir con muchas personas, tanto de América, África, Europa, también de Asia, y pues es lo que decía en la pregunta anterior, o sea, nos pintan que todo es muy lindo fuera de América, que todo es mejor en Europa, que todo es mejor en Asia, pero creo que eso es un mito muy grande. Las personas europeas son complicadas. Las personas asiáticas no son tan derechitas, no son tan cuadradas, no son robotcitos. Entonces, creo que ese es pues el mito más grande, que la gente de Europa es excelente, la gente de Asia son cuadraditos, la gente de México es muy mexicanos. Sí, sí somos, pero al final, si vas con la idea de que cada quien es como cada quien es, vas a tener una decepción enorme. También del país, si vas con la idea de que es como lo ves en las películas, como lo ves en las series, en mi caso como lo ves en los K-dramas o en los videos de K-pop, todo cambia mucho. Y bueno, pues la idea es que sí, la gente es muy diferente cuando estás con ellos, cuando convives con ellos. Y pues también, bueno, espero que algún día les toque a cada quien que está aquí irse a otro país, a que vivan su experiencia, para que se den cuenta de que es divertido cuando la vida no va tan bonita como la planeabas. Bueno, cada quien cuenta como le va en la feria, pero qué bueno que nos desmitificas todo eso. Bueno, yo sí un poco es también desmitificar nacionalidades, identidades, creo que eso es bien importante y más desde las ciencias sociales, ¿no? También hay que pensar a la gente como individuos, no solamente etiquetarlos en una nacionalidad con un sesgo cognitivo sobre su nacionalidad específica, ¿no? Creo que esa parte también nos ayuda a romper esquemas y hay gente muy cuadrada en México, pero también hay en Asia, pero también hay gente muy cariñosa en Asia, o sea, hay que romper ese tipo de esquemas y estar abiertos a todo, creo que eso también es algo que nos enseñan los intercambios y el perfil internacional, pero también hay mitos
muy básicos, ¿no? Uno de ellos que creo que luego nos plantean es que solamente si sé inglés puedo tener un perfil internacional, y no, porque también podemos tener construir un perfil internacional aún enfocándonos más en otro tipo de idiomas, no necesariamente el inglés, que nos abre más puertas y que es lengua franca, sí, pero también podemos construir otro tipo de perfil saliéndonos de lo tradicional, que es solamente el inglés, ¿no? Yo conozco gente muy internacionalizada que no habla necesariamente el mejor inglés del mundo y se enfoca más en otros idiomas, y creo que también eso tenemos que desmitificar. Por otro lado, también creo que mucha gente o muchos pensamos que únicamente con el intercambio me puedo globalizar o me puedo hacer un perfil internacional. Y claro que no, hay un montón de estrategias que nos hacen un perfil internacional o que nos ayudan a construir un perfil internacional desde casa, ¿no? Hay taxonomías completas en la literatura de internacionalización de la educación que nos hablan de estrategias como estudios comparados desde casa, de internacionalización en casa, que es una estrategia educativa muy puntual que tiene que ver con acceder a contextos globales educativos a partir de plataformas, cursos de diversas universidades que se ofrecen, donde convivimos con personas de otros países, y eso nos reta en el mismo sentido que nos reta un intercambio, por ejemplo, ¿no? Otra forma de tener un perfil o de construir un perfil internacional son las prácticas profesionales en el extranjero. Eso también es una forma de salir y ver el mundo más allá de lo escolarizado. Es decir, ¿cómo puedo yo salir y trabajar en un contexto diferente? También es un esquema que desde la universidad y otras universidades lo manejamos. Otro tema también que considero como un mito es que siempre es caro. Dicen, construir un perfil internacional es caro, es lo que decía Iván. Pues caro y no, ¿por qué? Porque la internacionalización, construir un perfil profesional en casa y un perfil internacional en casa y en otro contexto que no sea casa, que no sea México, pues implica, ¿qué implica? Implica planeación, ¿no? Implica una planeación no solamente profesional y académica, sino financiera, ¿no? Y al final del día, como decían los compañeros, pues hay programas, hay plataformas, y todo es a través de ¿qué? Pues a través de hacer trámites y tener un mérito, ¿no? Hay becas. Generalmente los llamados países del primer mundo tienen estructuras de becas muy acabadas. En Europa está, por ejemplo, Erasmus Mundus, ¿no? En Asia, todas las universidades asiáticas que están en los rankings más altos tienen programas de becas para estudiantes de diferentes nacionalidades, incluso la propia Universidad de Guadalajara lo maneja. Entonces, debemos pensar qué puertas podemos tocar y qué perfiles están buscando a nivel internacional para poder acceder a apoyos, ¿no? Y creo que haciendo una buena planeación y trabajando para eso, creo que se puede. Yo he visto casos donde estudiantes que tenían una situación precaria en la licenciatura, haciendo una buena planeación y tocando las puertas correctas, se les abrió el camino para que pudieran salir de movilidad o pudieran hacer una práctica profesional. Creo que eso también, ahorita ustedes tienen un montón de oportunidades en estas generaciones, oportunidades que a lo mejor nosotros antes no teníamos, ¿verdad, profe? Antes, cuando se daban los primeros intercambios, estoy hablando de los años 90, o sea, había una o dos becas a uno que otro elegido porque las estrategias de internacionalización no estaban ni financiadas ni estructuradas en la Universidad de Guadalajara. Y ahorita ustedes tienen un montón de plataformas adicionales a la UDG donde pueden acceder a esto, los propios bancos, etcétera, etcétera. Ahorita, si se meten a la página, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, de la Coordinación de Internacionalización, hay al menos 8 convocatorias abiertas en diferentes aspectos, ¿no? Movilidad, veranos no solamente de investigación, sino veranos profesionales y veranos para tomar cursos profesionalizantes de la Fundación Botín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay muchos esquemas y debemos de sacar de la cabeza el hecho que solamente con movilidad me puedo construir un perfil internacional. Creo que va mucho más allá, incluso desde casa podemos hacerlo, no necesariamente tenemos que salir. Es deseable, sí, pero también hay estrategias que nos pueden ayudar desde acá.
Perdón, que ya no te voy a dar el micrófono. No, es que me puse a pensar, estaba recordando con lo que mencionabas ahorita, pensando específicamente en estudiantes de humanidades, siento que hay o debería de haber, al menos en nosotros, ya cierto grado de internalización desde el hecho de que nosotros se supone que estudiamos tratando de conocer otros contextos, de tener esta conciencia, este pensamiento crítico, desde ahí vamos formando ya un perfil de internacionalización. Entonces, partiendo de eso, si no mal recuerdo, también la pregunta tenía que ver con qué habilidades nos da pues, la carrera de humanidades o las humanidades, en este caso, o ciencias sociales, pues es un poco eso, ¿no? Que a partir del pensamiento crítico que ya mencionábamos, de las habilidades de poder conocer y acercarte a otras culturas, de comprenderlas, a mí, por ejemplo, en lo particular, me ayudó mucho el hecho de que yo me pude acercar, cuando fui, pues yo no iba con los menos prejuicios posibles, pues yo me acerqué y dije, pues a ver qué me encuentro, y era conocer, no era de llegar y ya estar esperando que si este fulano va a hacer frío conmigo, que así. A mí me gustaba, incluso ellos estaban, muchas de las amistades que yo hice también estaban súper abiertos a conocer mi cultura. Yo recuerdo con mucho cariño que uno de los amigos con los que más me juntaba era japonés. En una plática estábamos diciendo y yo le conté que, pues es que en México yo cada vez que veo a un amigo y me voy a despedir, lo abrazo. Entonces, pues le dije eso y me acuerdo que yo ya estaba muy acostumbrado que allá pues todo es así como que más pues, saludas a alguien, tratas de evitar contacto, pero desde que yo le dije eso a veces a mí se me olvidaba y yo ya me iba a despedir y él así como y me abrazo. Entonces a ellos les encanta también conocer, platicarme a cada rato. Mi roomie, por ejemplo, todos los días me decía, ¿me haces guacamole o así? ¿No? O por ejemplo decían, que hay que hacer una noche de tacos, pero les encanta conocer. Cuando regresé también varios de mis amigos me dijeron, yo empecé a aprender español o así, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, estaba pensando en otra cosa y también se me olvidó, pero pues en esencia pues es eso, que nos ayuda pues como humanistas se supone que tenemos que estar desarrollando este perfil internacional. Sí, y también lo del idioma, que sí es cierto que el inglés te abre puertas y todo, y que yo creo que para uno es mejor tratar de esforzarte si tienes planeado ir a cierto país que tiene otra lengua diferente, pues eso también ya está en uno, como decir, pues yo me voy a poner las pilas, pero no hacerlo porque sea una obligación, sino porque eso también te va a permitir a ti conocer la cultura. Y a mí me parece interesante reflexionar que luego también, ¿por qué no nos ponemos a pensar? Cuando vienen estudiantes extranjeros a veces no les exigen ni el mínimo de inglés. Yo, por ejemplo, recientemente tuvimos un compañero de Japón, que ahí es otra cosa, por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de atutorar a un compañero que vino de Japón a hacer un intercambio y darle acompañamiento, y él no podía hablar, no sabía ni una palabra de español, aparte yo creo que de hola o gracias. Y de inglés sabía menos que todos los que estamos aquí, yo creo. Entonces eso a mí me parece bien interesante, que a veces tampoco tiene por qué ser como la limitación. Si uno tiene el deseo, pues puede buscar las maneras de internacionalizarse. Y sí, pues todo eso que estamos hablando. Bueno. Pues sí, de repente como que uno puede ver estos mitos o realidades como si fueran incluso obstáculos, ¿no? Entonces, que quizás hay como cosas que puede que nos hagan tan sencilla nuestra experiencia de internacionalización, pero pues me gustaría más bien que ustedes me platiquen eso, qué tan sencillo, qué tan accesible es para un estudiante activo poder tener acceso a estas experiencias de talla internacional. Ya estaban mencionando lo económico, pero pues no sé, me gustaría saber un poco más sobre cómo les fue a ustedes, pues. Como que cada quien en la feria. Yo otra vez. No, sí me gustaría hablar un poco de la cuestión económica, porque yo creo, para mí hay como dos cuestiones que pueden facilitar o no el hecho de acceder, que obviamente tiene que ver principalmente lo económico y luego lo de las habilidades que ya mencionaba. Y a mí sí me parece importante, yo creo que hay como una dualidad ahí bien curiosa en la cuestión económica, que yo sí creo que hay muchas oportunidades, pero también soy súper consciente de que eso depende de cada persona, y por más que yo pueda decir, a mí me fue bien chido y para mí, o sea, yo sinceramente, si no fuera porque recibí el apoyo de miles de personas, hasta mi maestra de la primaria que se me está viendo, gracias. No, de verdad, o sea, a mí millones de personas me ayudaron
yo sin eso no habría podido acceder. Mis profesores me ayudaron, mis maestros, recibía apoyo de la universidad. Yo también por mi parte pues estuve haciendo lo que pude, ahí vendí algunas postales. Obviamente accedí a becas cuando llegué, efectivamente ya lo mencionaba la doctora Carla, cuando llegué a Japón, en la universidad me ofrecieron otra beca que pues yo no sabía que me podían dar, la obtuve, me facilitó mucho las cosas. Entonces siento que por ese lado es complicado. Yo no le voy a decir a alguien así de que, claro, bueno, a los que se han acercado a mí que me dicen, no, es que está bien canijo el dinero, yo digo, ¿sabes qué? Es muy cierto y yo no sé qué tan difícil sea para ti, a lo mejor puede ser más difícil que lo que fue para mí, pero yo lo que sí puedo decir es que sí vale la pena que te esfuerces. Yo digo, esfuérzate, búscale, sí va a haber apoyos que puedas acceder y si de plano está muchísimo más allá de tus capacidades, le digo, pues lo peor que puede pasar es que llegues, no sé, y digas, ¿sabes qué? No la armo, me regreso, o sea, pero yo pienso que vale mucho la pena hacer el esfuerzo y buscarle. Ahí lamentablemente a veces siento que también tiene que ver con el acceso a la información. Creo que es complicado, seguramente también no solo en todos los centros universitarios, de repente hay mucha información a la que no sabemos que está ahí y a veces no hay manera de acceder a ella salvo que tú le busques hasta por debajo de las piedras. Los procesos son complicados, entre que no y sí, por la misma cuestión del acceso a la información. Al estar haciendo uno los trámites, de repente tú piensas que todo va bien y luego ya te sale una traba de último momento y estás ahí preocupado y a veces no hay más quien te resuelva que tú, que no debería ser así, pues que debería ser más accesible en ese sentido, pero sí tiene que ponerse uno mucho las pilas porque es algo bien importante. La cuestión de trámites, la cuestión económica, yo a pesar de que sí fue muy afortunado, no voy a dejar de reconocer que puede que a otra persona pues de verdad se le dificulte más, pero yo espero que me gustaría pensar que pueden hacer como ese esfuerzo y que también el universo funcione a su favor para que lo puedan lograr, pero sí hay muchas cosas sí hay muchas facilidades y dependen de muchas cosas, pero vale la pena que lo intenten, pues, y va a ser muy gratificante. Yo también al último antes de irme decía, pues si no sale el varo me endeudo, pero ya lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿Sí, no? Pero pienso que sí puede salir. No sé qué opinan ustedes. Bueno, pues ya se rió mi mamá. Yo no me fui de intercambio con la UDG, me fui solo a un curso de 6 semanas. Y todo, no voy a decir que salió en mi bolsillo, salió el de mis papás aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, justamente sobre el nivel económico, aquí mis papás presentes les pueden decir, no fue barato, pero en este caso, pues, a ver, también me fui a lo grande, me fui a Seúl, o sea, nomás a una ciudad poquito cara. La doctora nos lo puede confirmar. Me fui a una ciudad un poquito cara, con un curso un poquito caro en el que a mí básicamente me decían, dame tu nombre y yo te hago todos los trámites que ocupas. Entonces, por ese lado sí, es difícil si no tienes un buen nivel económico. Yo estoy también buscando, por lo mismo de la carrera, un intercambio, tal vez el próximo año. De una vez les aviso a mis papás. Sí. A otro país, también baratito, Francia. Sí. Ajá. Ahí va a ser buscar becas. Sí, es un poquillo complicado encontrarlas por parte de la UDG, más en la carrera de lenguas que estamos olvidados, que somos como los olvidados de humanidades. Entonces… Pero perdón que te interrumpa, yo me acuerdo cuando, antes de que yo me fuera, fui a las sesiones informativas, porque yo estaba investigando de cuánto voy a ocupar y nunca se me va a olvidar que sí había un chavo que se había ido a Alemania, perdón. El chavo se fue a Alemania y yo le dije, y a todos les preguntaba, a los que yo sabía que se habían ido, ¿y cuánto gastaste? Y ya, no, pues que 100 y tantos miles. Y yo le dije, ¿y dónde conseguiste el dinero? Y me dijo, pues yo apliqué a 2 becas diferentes y a él consiguió los 120,000 de 2 becas y me dijo, ahí hasta me sobró. Entonces, ahí yo me acuerdo que yo dije, no, pues me voy a poner las pilas. No me tocaron las 2 becas, sí me tocó una, pero para que te pongas truchas y agarras las 2 y te sobra, ya me invitas unos tacos. Sí, le estoy buscando. Bueno, aquí yo voy a hablar un poquito de la experiencia de compañeras mías que se están yendo. Una ya está en Japón, otra se va a ir a finales de este mes. Ellas estuvimos entre grupitos de 7, 8 personas ayudándoles a aplicar en todas las becas que pudieran. Y a veces, pues acá entre nos,
compitas que somos nosotros, les poníamos que sus papás trabajaban 20 horas al día y cosas así. Que no tenían suelo. Ajá, que sí, la mayoría vivían en casas de tierra, techo de lámina, para que les pudieran dar la beca, pero aún así les salió un poquillo caro. Ajá. Bueno, pues acá, como les comenté de las conexiones, también yo le busco a los amigos que pude hacer en este viaje que me puedan ayudar en cualquier cosa, y ya de que estoy en el otro país, pues moverse en Europa es más fácil. Entonces, pues ahí de una casa a otro, de Alemania, que ahí tengo amistades, a Italia. Pues bueno, eso, la mayor problemática para mí es el dinero y el cómo encontrar una beca que sí te pueda ayudar, que te la den, porque son demasiados aspirantes a veces, y más para países como Japón, que ahorita es el boom de todo eso. También ya empieza Corea. Entonces, si vas a buscar un país no tan buscado, no sé, se me puede ocurrir ahorita Bélgica, para mí, que tengo el plan de que estoy estudiando francés, porque pues, seamos sinceros, la mayoría no quieren ir a Senegal a aprender francés, o la mayoría no quieren ir a República Democrática del Congo. Entonces también es buscarle las oportunidades que hay para aprender el idioma, bueno, en mi parte que soy de lenguas, y de buscarla en las universidades directo, que también creo que es mucho más fácil si buscas directo en las universidades a las que planeas ir, que estar esperando a que la UDG te haga todo. También hay que moverse uno para encontrar las cosas. Bueno, sí, el tema económico se tiene que prever, ¿no? Y por eso hablo de planeación desde la otra intervención. ¿Y qué tan sencillo es? No sé si sea sencillo, pero sí tienes que estar decidido a enfrentar eso. Es como una relación amorosa. Te tiene que gustar para que estés dispuesto a aguantar cualquier cosa, ¿a poco no? Entonces, esa parte creo que es importante. Y también ver cuál es el esquema de internacionalización que te funciona a ti y el cual puedes acceder. Por ejemplo, si tú no tienes la ventaja de tener los papás de Iván que le apoyen en todo, ¿no?, pues puedes pensar que a lo mejor puede ser un curso de verano, donde a lo mejor puedes participar o estar en competencia con menos personas que con un intercambio a Francia, ¿no? Creo que eso también puede darte elementos interesantes. Otra cuestión es veranos, ¿no? Estancias cortitas. No es lo mismo pagar en Seúl o en Japón o en Francia o en Reino Unido 6 semanas, 5 semanas, 4 semanas, que pagar 6 meses o 5 meses. A lo mejor si tu bolsillo puede aguantar 4 semanas bien, pues darte esa oportunidad y buscar cursos que te llenen un buen perfil, que te llenen tu currículum en 4 semanas, en 6 semanas. Creo que eso también es un esquema de salir adelante. Los veranos de investigación, uno, por ejemplo, el Delfín, ¿no? Hay gente que ha construido o se ha ido a Colombia, por ejemplo, o se ha ido, que también es internacionalización y es solo un verano y es con un producto específico al final. Eso creo que también es un esquema asequible para muchos bolsillos. Y bueno, también el ver que puedas ir a aprender un idioma o a perfeccionar un idioma por semanas. Algún país también, creo que eso, pagar cursos de idioma puede ser algo que salga de tu bolsillo, pero que no te ponga a competir. Otro tip que les doy para los que quieran salir y construir su perfil es que busquen países no tan demandados, como decía Iván, ¿no? Si quiero aprender francés, ¿dónde además de Francia puedo aprender francés? ¿No? Porque puede haber más vacantes y puede haber más becas y más apoyo, ¿no? La Universidad de Guadalajara, yo les hablo de la parte que conozco también, ¿no? Recibo un montón de aspiraciones para Francia, por ejemplo, pero a lo mejor 2 o 3 para Bélgica o para otros países francófonos. Esa parte creo que también se tiene que valorar porque tu probabilidad de apoyo aumenta muchísimo en términos reales. Entonces también creo que esa parte es muy importante. Y también que vean la información que decía Mateo es fundamental. El irte de intercambio específicamente para eso o para práctica profesional o verano o lo que sea, implica que tengas el propósito de estar buscando la información, tocando la puerta adecuada, ¿no? Porque hay que tocar muchas puertas, porque no todas se van a abrir.
no todas se van a abrir ni en lo económico ni en la aceptación. Entonces, creo que es primero buscar la aceptación para luego buscar el financiamiento. Mientras, pues trabajarle algunos fines de semana para juntar incluso para los trámites, porque los trámites de visa muchas veces están condicionados a una cuenta bancaria con cierto dinero en la cuenta. Eso pasa con Corea, por ejemplo, ¿no? Corea te pide que tengas al menos, no sé cuánto sea ahora, pero cuando yo me fui, nos pedían 100,000 pesos en la cuenta, mínimo, para que tuvieran la seguridad que podías solventar tu estancia. Y hay países que son aún más restrictivos. Entonces hay que buscar eso, ¿no? Y tomar un balance adecuado. También elegir la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Japón puede ser caro, pero no es lo mismo irte a Tokio que irte a otra ciudad, una prefectura más alejada, ¿no? O no es lo mismo irte a Seúl que irte a Suwon, que a lo mejor es más barato y está a 1 hora. ¿Sí me doy a entender? Es también hacer ese tipo de elecciones de forma muy precisa para que puedas construir tu perfil y lograr el sueño, ¿no? Porque al final del día sí nos hace mejores seres humanos y nos da un perfil profesional muy académicamente muy bueno, pero también profesionalmente al mercado laboral le es mucho mejor tener una persona con esta capacidad de adaptación a otros contextos. En verdad, cuando uno ve a una persona que es brillante, pero que no sale de su carácter y que no se vincula mucho, uno prefiere a la persona que tiene más habilidades incluso sociales. Entonces, el salir del mundo te genera y te construye esas habilidades. Y ya por último, nomás recordar que también hay que revalorar, es que me parece importante no dejarlo sin decir, revalorar que también salir a otras partes de Latinoamérica es muy importante, también es internacionalización y tenemos que empezar a reconocer todo el valor que hay ahí. Yo, por ejemplo, tengo muchos deseos de ir a Latinoamérica del Sur, a conocer los países de allá también y pues empezar también a pensar diferente en ese aspecto, pues. Bueno, pues como podemos ver, creo que esta formación internacional no se empezó cuando ya estaban allá, sino que ha sido todo un proceso y creo que desde antes, durante, después se han hecho de habilidades y competencias que les han ayudado en su desempeño académico y personal también, ¿no? Y creo que todavía hay como mucho que excavar en todas estas cosas y en sus experiencias, pero me gustaría que el público lo haga. Si tienen alguna pregunta, es momento de que la hagan. Me gustaría ver tus fotos, porque pienso que con la apertura que tienes y lo que has logrado por ahí, no van a ser postales. Realmente vas a tomar fotos de lo intangible, de cómo te ha parecido y con las gentes que te encontraste. Creo que sería bueno. Ojalá y persistas en que cuando vas a otro lado logres captar eso en las personas que conocen y me gustaría ver qué andas haciendo, fíjate. Y para el compañero, a ti, no sé si todavía haya en la universidad, porque hace un chorromil, los estudios sobre el Pacífico y a lo mejor vinculándote con ellos pudieras sacar una beca para las zonas de Oriente, pues, porque hay toda una coordinación. Yo recuerdo que incluso trajeron una exposición de yaca que me tocó hacer y fue gracias a ellos. Entonces, así como lograron traer una exposición, pues ojalá y logren llevar para allá. Gracias. Sí, tomé muchas fotos y yo me quedé con mucho. A mí algo de lo que me quedó, que creo que también tiene que ver, obviamente, pues ya con cosas personales, pero con muchas cosas que yo obtuve a partir de la carrera de humanidades, pues, que cuando yo fui, me pude acercar a la cultura de una manera bien curiosa, que yo iba y decía, pues eso es igual que en mi rancho. Ya sé, por ejemplo, en Japón, luego un montón de las cosas que hacen cuando tienen los santuarios y van a hacer así como que hacen una tipo procesión, llevan a la réplica del santuario y luego la llevan hasta el santuario, recorren, obviamente pues no sé, a lo mejor haciendo sus cánticos y llegas y hay ahí como ya puestos, hay comida. Yo dije, es como una kermés, es como, yo allá en mi pueblo también hacía lo mismo, llegaba y me echo una tortita de algo
y en todo lo que yo iba viendo, iba encontrando como esas similitudes de decir, pues más que verlos de manera alienizada, pues yo los veía como más cercanos a mí, y siento que eso tiene que ver mucho con lo que aprendí pues en humanidades y de otras cosas, pero sí tomé muchas fotos por ahí, ya me iba a hacer promoción de mi página, ¿no? Pero a ver si luego se puede hacer algo. Sí, me encantaría que las vieran, compartirlas y compartir todo eso. Creo que para los que estudiamos ciencias sociales, humanidades, lenguas, debemos de sentirnos como tranquilos con el hecho de que en muchas universidades del mundo, en muchos países, se valora aún más que en México las ciencias sociales y las humanidades. Tienen un respeto académico mayor, desafortunada o afortunadamente, y creo que el salir y conocer cómo defendemos la camiseta de las humanidades, de las ciencias sociales, esa parte creo que también nos puede generar esa motivación para hacerlo y salir a buscar y tocar todas las puertas posibles, ¿no? Y la parte cultural, como dice Lolis, es, híjole, te explota la cabeza y es algo que a lo mejor aquí no mencionamos de forma muy profunda, a lo mejor es para otro conversatorio, pero sí te genera otras formas. Te hace ver lo que tú mismo no te has visto en ti, como esa sensibilidad artística o cultural o esa comparativa cultural constante, te hace un mejor estudiante y mejor ser humano por mucho. Sí. Pero por suerte no me he muerto de hambre, aquí estoy bien llenito. Y sí, yo creo que eso de que te ayuda a ver, no es como que pues, a mí me parecía muy curioso que es verdad, sí ven a las humanidades o las ciencias sociales de otra manera allá yo cuando platicaba así con casi nadie, de todos los que iban, casi nadie pues estudiaba, obviamente no había humanistas, entonces eran como de, ay, ¿qué es eso? Y se ponían a preguntarme y muchos querían conversar conmigo del tema, o sobre todo cuando estuve allá tuve oportunidad de hacer como seminario de investigación y lo hice acerca pues de la teoría queer, entonces se acercaban conmigo y querían conversar y decían eso, o me preguntaban de qué eran mis clases y yo les decía, no, pues tengo esta y esta, ay, ¿de qué se trata? No, pues que se trata de esto, ay, fíjate qué interesante, y o sea, a mí se me hizo muy chido que a partir de cosas que conversábamos y cosas que me preguntaban los mismos estudiantes y ellos reflexionaban de lo que yo les compartía, no, pues ahí vemos esto. O que mis compañeros, o yo le presumía luego a mis profesores, no, pues que mis profes así son muy chidos y que todo esto y todos, ay, no, se les hacía increíble, entonces sí hay mucho valor en las humanidades, a mí yo las aprecio mucho todo lo que he obtenido en la carrera porque no solo en cuestión profesional, para mí ha sido más una cosa personal que yo he adquirido de la carrera que profesional como tal, obviamente en lo profesional también, pero hay cosas ahí de plano que van por el lado personal y humano. No sé si todavía, pero y tiene también como su gemela con respecto a las políticas de acá, y ellos son los más, digamos, los más parecidos en la Freighter, que tengan así cuestiones humanísticas. También una pregunta que me surge a mí en lo particular y conociendo a algunos de ustedes es, ¿en qué momento consideran, al menos desde su experiencia personal, que les surge la idea de tener una experiencia internacional? Porque, por ejemplo, a ti, Mateo, yo te conozco desde hace años y sé que tú llevas practicando de manera autodidacta el japonés, entonces yo digo, ¿hay alguna experiencia en particular dentro de su ambiente que los haya impulsado a dar ese salto? Porque para lo que entiendo y retroalimento de esta mesa de diálogo es que a veces lo más importante es tener la motivación. ¿De dónde surge esa motivación? ¿Alguien quiere contestar primero? Y luego siento que yo me alargo y estoy aquí, soy bien cotorro, perdón. No, pero a mí me parece muy curiosa esta pregunta porque luego cuando yo fui, obviamente es una pregunta muy común que te hace todo el mundo aquí y cuando estás allá y te dicen, ¿por qué Japón? Y yo al principio tenía como respuestas muy elaboradas, así de no, es que así, y conforme pasó el tiempo y me seguían preguntando y así, y todavía me preguntan, y luego ya la última me preguntaban a veces personas que conocía en la calle o en algún restaurante, no, ¿por qué Japón? Y yo decía, pues se me hizo divertido, pero realmente en mi caso particular es algo que
Yo tenía desde antes, incluso para mí el hecho de entrar a una carrera fue parte de una excusa, porque yo dije, yo quiero entrar porque yo sé que por medio de la carrera me voy a ir de intercambio, porque yo, por ejemplo, que no tengo ciertas posibilidades económicas, yo sabía que era como una cosa que me podía facilitar a mí el hecho de poder ir al extranjero. Entonces ya tenía yo desde antes esa curiosidad, desde antes me ha gustado. También mi experiencia con el inglés fue autodidacta, ahorita tengo pues un nivel bastante decente, muy, muy bueno, y se dio de esa manera, pero pensándolo, yo pienso, no sé, siento que en mi caso particular tiene que ver con el hecho de la curiosidad por la otredad. O sea, como que a mí me interesaba mucho esta cuestión de explorar eso, así de que a ver qué tanto es cierto que los otros son muy diferentes a mí, pues. Entonces, como que a partir de eso, porque luego también yo estaba en terapia antes de irme, por mucho tiempo, pues, porque pues nunca está de más. Entonces, luego me decía mi terapeuta, ¿y por qué Japón, que está bien lejos y es como lo más diferente, a lo mejor de lo más diferente que va a haber? Y hasta yo también decía, pues quién sabe. Pero a mí me daba esa inquietud de decir, yo quería ir y como probar y decir, no es cierto que son fríos y que son así, otra cosa. O sea, yo quería ir y decir, es lo mismo, nada más vivimos en diferentes partes del mundo con diferentes condiciones que hacen que se desarrolle de manera diferente, pero en calidad de humanos pues hay mucha más cercanía, que siempre hay más cercanía que distancia en las experiencias humanas, y para mí siento que fue más que eso, que antes yo no era tan consciente de ello, pero ya después, como en el proceso y después me he dado cuenta mucho de esas cosas, que yo pienso que en mi caso nace de esta curiosidad de conocer al otro, de acercarme a culturas, sobre todo después, obviamente, de la carrera de humanidades, que eso a mí me motiva sobre todo por las necesidades que hay ahora de responder a problemas actuales que nos aquejan a todos en todo el mundo, y yo por eso sigo teniendo la inquietud de seguir conociendo, de seguir acercándome. Ahorita, curiosamente, ya tengo casi como varias semanas tratando de aprender alemán, también de manera autodidacta. Ya me puedo introducir, decir quién soy, presentar, así todo eso, pero sí, no sé en su caso de ustedes qué ha sido. Pues la verdad es que mi motivación fue el K-pop. Sí, pues es que no puedo poner ahí algo muy filosófico, pues no. O sea, llevo escuchando K-pop desde que tenía 7 años. Pues, mi motivación fue el K-pop. Entonces, entonces, pues no ocupaba mucha motivación, solo me gustaba. Sí, o sea, es lo necesario. Es que ¿para qué ocupo más? O sea, me gustaba el K-pop. Sabía que mis papis me iban a apoyar. Así como que, wow, qué buen nivel de inglés tenía. Pues no, pero pues me agarró la loquera y me fui. Pues sí. Es que ya fui, pues ya, o sea, no hay más. Pues a mí, yo creo que desde muy niñita, y vi desmoronarse el mundo, y eso a mí me motivó mucho. Que vi el muro de Berlín, yo estaba niña y lo vi en la tele. Y entonces dije, yo quiero saber qué está pasando. Entonces, esa fue mi gran motivación, y ver cómo un país se caía y se convertía en otro, y por qué pasaba eso. Eso fue me explotó la cabeza al ver el muro de Berlín y caer, y ver cómo la gente lloraba cuando se abrazaba. Eso fue mi motivación. Y a partir de ahí pues elegí todo mi elección profesional fue para internacionales, y pues eso, ¿no? Siempre quise hablar idiomas. Yo no tuve un referente como el K-pop ahora, pero vi desmoronarse el mundo, así literal. Entonces vi cómo iba cambiando, y cómo yo estaba niñita cuando la globalización, ustedes a lo mejor eran un pensamiento en la cabeza de sus papás. Entonces ese tema de decir, ¿cómo nos conectamos? ¿Y por qué? ¿Y por dónde? ¿Y por qué hay identidades? Y todo eso, yo dije, a ver, ¿qué hay afuera? Y quería saber qué había afuera. Entonces eso fue mi motivación, y me fui por ahí, por la elección profesional. Yo quería ser economista, entonces pues no se pudo, y dije, internacionales. Pues muy interesantes sus experiencias, y qué bonito que nos compartan esto. Y si ya nadie más tiene alguna duda o comentario, pues yo creo que, y también dada la hora, pues vamos a ir cerrando, haciendo lectura de las constancias simbólicas.
El Centro Universitario de los Lagos, a través de la Universidad de Guadalajara, otorga la presente constancia por participar en la mesa de diálogo La importancia del perfil internacional para los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Atentamente piensa y trabaja, 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red, Lagos de Moreno, Jalisco, a 19 de marzo de 2024. Firma el doctor Jorge Hernández Contreras, director de la División de Estudios de la Cultura Regional, y la doctora Elba Martina Cortés Palacios, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Mateo García Contreras. Iván Pineda Medina. Y Carla Noemí Padilla Martínez. Pues muchas gracias. Externo también un agradecimiento por parte de la Coordinación de Humanidades y a todos los presentes, las autoridades de la Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo y a la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje por todas las facilidades que nos brindaron. Nos vemos el próximo 9 de abril para seguir charlando. Muchas gracias.